Estas son las 10 sanciones más severas en la historia del fútbol. El fútbol es pasión, gloria y espectáculo, pero también ha sido escenario de escándalos, trampa y castigos ejemplares. A lo largo de la historia, algunos jugadores, equipos e incluso federaciones han recibido sanciones tan duras que marcaron un antes y un después en este deporte. Hoy repasaremos las sanciones más severas que estremecieron al mundo del fútbol. Número 10. Adrián Mutu. Adrián Mutu llegó al Chelsea en 2003 como una joya del este, un delantero rumano con clase, gol y carisma. Sus primeros partidos fueron de ensueño, goles rápidos, ovaciones y una ciudad que parecía rendirse a su talento. Pero en el fútbol, como en la vida, el talento no siempre es suficiente. Cuando José Mourinho llegó al Chelsea en 2004, todo cambió. El técnico portugués, exigente con una mano dura, nunca confió plenamente en Mutu. Lo acusaba de falta de disciplina, de no cuidar su físico, de no estar comprometido. La tensión entre ellos crecía día a día, y entonces llegó el golpe. En octubre de ese año, Mutu dio positivo por consumo de cocaína, en un control antidopaje. Mourinho, lejos de protegerlo, fue clave en empujar al club a despedirlo. No es un error profesional, es personal, dijo Mutu, pero ya era demasiado tarde. El Chelsea lo despidió y la FA lo suspendió por 7 meses. Mutu cayó, tocó fondo, pero se negó a desaparecer. En 2006, en Italia recuperó su nivel, marcando goles, liderando al equipo e incluso reconstruyendo su imagen. Volvía a ser el Adrián Mutu que todos recordaban, pero su lucha interna no había terminado. En 2010, otra vez el pasado lo alcanzó. Volvió a dar positivo en un control antidopaje, esta vez por sibutromina, una sustancia para adelgazar que estaba prohibida. Por este segundo control en donde salió positivo, le cayeron 9 meses de suspensión, pero a la final se lo dejaron en 6. Esta segunda caída ya no sorprendió a nadie. Era la confirmación de que Mutu, con toda su clase, era también su peor enemigo. Número 9. Río Ferdinand e Ivan Toney. En el mundo del fútbol, pocas cosas golpean tan fuerte como una suspensión larga. Y si hablamos de 8 meses fuera del campo, los nombres de Río Ferdinand e Ivan Toney resuenan con fuerza, separados por casi 2 décadas. 2003. Río Ferdinand, el defensor estrella del Manchester United, se pierde un control antidopaje, no porque lo haya fallado, sino porque simplemente no se presentó. Alegó que se lo olvidó, pero para la FA eso fue suficiente. 8 meses de suspensión le cayeron. Se perdió gran parte de la temporada y la Eurocopa de 2004, una decisión que aún genera debate. ¿Fue demasiado dura? ¿O se trató de dar un ejemplo? Curioso porque nuestro amigo Adrián Mutu fue suspendido por un mes menos y eso que dio positivo por cocaína. Avancemos casi 20 años. 2023. Ivan Toney, delantero del Brentford, vive la temporada de su vida, con goles y rumores de una llamada a la selección, pero explota la bomba. Más de 200 apuestas realizadas, muchas de ellas sobre partidos de fútbol. La FA no dudó, 8 meses de suspensión. Aunque pidió ayuda psicológica y reconoció su problema con el juego, la sanción cayó como una losa. 2 casos distintos, uno por una omisión, otro por una adicción, pero ambos marcaron sus carreras y dejaron una misma pregunta en el aire. ¿Debe la sanción ser igual cuando las historias son tan distintas? Número 8. Eric Cantona y Mark Bosnich. Era el año 1995 y Eric Cantona, el carismático y polémico delantero del Manchester United, estaba en la cima de su carrera. Era conocido por su magia con el balón y por su temperamento impredecible. Todo cambió una fría noche de enero, en un partido contra el Crystal Palace. Durante el encuentro, Cantona fue expulsado tras una dura entrada, pero lo más impactante sucedió cuando salía del campo de juego. Un aficionado rival, Matthew Simmons, le gritó insultos racistas desde la grada. Fue entonces cuando Cantona, sin pensarlo 2 veces, lanzó una patada voladora, más digna de kung fu que de fútbol. La escena dio la vuelta al mundo. Las repercusiones no se hicieron esperar. 9 meses de suspensión le cayeron, una multa y servicios comunitarios. Para muchos fue la caída inesperada del rey de Old Trafford. Años más tarde, Cantona fue preguntado por aquel gesto.
sin perder su estilo, respondió con una frase lapidaria: "No se burlen de los artistas, porque ustedes son simplemente espectadores". La historia de Cantona es la de un genio indomable, de arte y caos. La patada que le costó 9 meses de suspensión fuera del fútbol lo convirtió en leyenda. También tenemos el caso de Mark Bosnich, el arquero australiano que brilló en equipos como el Aston Villa, Chelsea y Manchester United. Era conocido por su talento y por sus excesos fuera del campo. A principios de los 2000, cuando jugaba en el Chelsea, su carrera dio un giro oscuro. Tras ausentarse de un entrenamiento, el club le hizo un control antidopaje. El resultado fue devastador, positivo por cocaína. La FA no dudó, suspendido por 9 meses y despedido del Chelsea. Bosnich negó inicialmente el consumo, pero luego confesó que había caído en una espiral de adicción que casi lo destruye. Tiempo después, él mismo contó que llegó a consumir cocaína hasta 10 veces al día y que incluso pensó en quitarse la vida. Bosnich tocó fondo, pero logró salir. Volvió a Australia, se rehabilitó y hoy trabaja como comentarista deportivo, convertido en un ejemplo de redención. La historia del portero caído no es solo fútbol, es de lucha, caída y resurrección. Número 7. Héctor Robles. En medio de lo que parecía una simple jornada de fútbol, Héctor Robles vivió un momento que marcaría su carrera. Era solo un partido amistoso, sin punto en juego, sin presión de campeonato, pero la pasión no conoce contexto. Durante el encuentro, una serie de decisiones arbitrales encendieron la chispa. Robles, fiel a su estilo intenso, cruzó la línea. Gestos desmedidos, reclamos fuertes y una actitud que no pasó desapercibida para los oficiales del partido. Pocos días después llegó la bomba, un año de sanción. No por una final, no por un clásico, sino por un amistoso. La noticia generó revuelo. ¿Era justa una sanción tan dura en un partido sin trascendencia? Algunos lo vieron como un castigo ejemplar, otros como un exceso. Durante ese año, Robles no pisó la banca, pero no se detuvo. Estudió, reflexionó y se preparó. Aprendió a ver el fútbol desde otra perspectiva, y cuando volvió, lo hizo distinto, más medido, pero igual de apasionado. Porque a veces, incluso un amistoso puede cambiarlo todo. Número 6. Maradona. Diego Maradona, genio indiscutido del fútbol, también fue protagonista de sombras que marcaron su carrera. No una, sino 2 veces. Fue sancionado con 15 meses de suspensión por el uso de sustancias prohibidas. La primera llegó en 1991, cuando jugaba en el Napoli. Un control antidopaje reveló cocaína en su organismo. El castigo fue duro, 1 año y 3 meses fuera del fútbol. Fue el principio de una caída personal que contrastaba con su grandeza en la cancha. La segunda ocurrió en el Mundial de 1994, ya con Argentina. Había vuelto con fuerza, con goles y liderazgo, pero tras el partido ante Nigeria, un nuevo control lo sacó del torneo, esta vez efedrina. La imagen de Diego saliendo de la mano de la enfermera quedó grabada para siempre. 2 sanciones, 2 pausas forzadas, y sin embargo, el mito siguió creciendo, porque Maradona era así, luz y sombra, gloria y escándalo. Caía, pero siempre dejaba algo imborrable. Número 5. Joey Barton y Samir Nasri. Joey Barton, conocido tanto por su talento como por sus constantes controversias, vivió en 2017 uno de los capítulos más duros de su carrera. Fue sancionado con 18 meses de suspensión por realizar apuestas en partidos de fútbol, algo prohibido para jugadores profesionales. No eran unas pocas apuestas, se contaron más de 1200 durante más de una década. Barton alegó que nunca apostó contra su propio equipo, pero la FA fue tajante. La sanción fue prácticamente el final de su carrera como futbolista profesional, ya que en ese entonces ya tenía 35 años. Del otro lado, Samir, elegante mediocampista francés, vivió su castigo en silencio. En 2018 recibió también una sanción de 18 meses, esta vez por infringir normas antidopaje. Todo comenzó con un tratamiento de hidratación intravenosa en una clínica de Los Ángeles. Lo que parecía algo menor resultó ser una violación al reglamento médico de la UEFA.
Nasri fue suspendido y aunque volvió, nunca recuperó su nivel ni su lugar en la élite. Dos historias distintas, dos talentos afectados por decisiones fuera del campo. Barton y Nasri pasaron por el mismo tiempo de castigo, pero cada uno cargó con su propia cruz. Número 4. David Bistron y Juan Gómez González, Juanito. David Bistron, defensor checo con paso destacado por clubes como el Victoria Pilsen, vio su carrera tambalear en 2011. Luego de un partido de Champions League, dio positivo en un control antidopaje. La sustancia, metanfetamina. La UEFA no dudó, 2 años de suspensión. Para Bistron fue un golpe demoledor. Tras cumplir su sanción de 2 años por dopaje, David Bistron intentó volver al fútbol. Lo hizo, pero nunca fue igual. Jugó en ligas menores, lejos del brillo de la Champions que una vez pisó. En 2017, la tragedia sacudió al fútbol. Bistron fue hallado sin vida en su casa en Suiza. Tenía apenas 34 años. La noticia impactó. Había luchado con la presión, con el peso del pasado y con sus propios fantasmas. Su historia, marcada por un error, terminó en silencio y nos recordó que detrás del jugador siempre hay una persona que también necesita apoyo. Por otro lado está Juanito, ídolo del Real Madrid. Era puro corazón, un jugador de entrega total, amado por la afición y temido por los rivales. Pero esa pasión desbordada también le jugó en contra. Corría noviembre de 1985, en un partido de Copa de Europa. En medio del calor del juego, una decisión del árbitro encendió la furia de Juanito. El andaluz no se contuvo. Lo increpó, lo zarandeó, una reacción impulsiva pero grave. La UEFA no dudó. La sanción fue ejemplar: 2 años fuera de competiciones europeas. Para un jugador como Juanito, acostumbrado a las grandes noches del Bernabéu, era una condena dura. Ver desde la grada, sin poder aportar, sin poder pelear por Europa, fue un castigo que caló hondo. Con el tiempo, la sanción se redujo a 14 meses, pero el golpe ya estaba dado. Juanito aprendió que la pasión sin control puede costar caro. Aquel castigo marcó un antes y un después en su carrera y también en su leyenda, porque hasta los ídolos a veces necesitan frenar. Número 3. Juanito. Juanito ya sabía lo que era el castigo. Aquella sanción de 2 años por agredir a un árbitro lo había marcado. Lo había hecho reflexionar, pero su carácter seguía siendo volcánico. Y fue en 1987, en una semifinal de Copa de Europa ante el Bayern Múnich, donde todo explotó otra vez. Lothar Matthäus, figura del equipo alemán, cayó al suelo tras una falta. Juanito, completamente fuera de sí, se acercó y le pisó la cabeza. La imagen dio la vuelta al mundo. La UEFA no tuvo dudas. 5 años de suspensión en competiciones europeas para un jugador que ya tenía 33 años. Fue prácticamente una despedida del fútbol al más alto nivel. Esta vez no hubo reducción ni indulgencia. Fue el punto final a su carrera. Número 2. Enoch West. Enoch West era un delantero fuerte, con presencia, un referente del Manchester United en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Pero, en 1915, su vida cambió para siempre. Fue acusado de participar en un arreglo de partido entre el Manchester United y el Liverpool. Junto a otros jugadores, fue llevado ante la FA. Mientras algunos admitieron su culpa para obtener penas más leves, Enoch se declaró inocente y se negó a firmar confesión alguna. Entonces le dieron una opción brutal: ir a la guerra, al frente, como varios de sus compañeros, o aceptar una suspensión de 30 años. West, convencido de su inocencia y tal vez temiendo no volver del campo de batalla, eligió el castigo. Mientras otros futbolistas marchaban a la Primera Guerra Mundial, él comenzó su propio exilio. 30 años fuera del fútbol, sin estadios, sin hinchadas, sin redención. Muchos de sus colegas murieron en combate, otros volvieron con cicatrices físicas y emocionales. Enoch, en cambio, vivió la guerra desde el margen, castigado por algo que siempre negó haber hecho. En 1945, cuando ya tenía 59 años, su sanción fue finalmente levantada, pero ya no había vuelta atrás. El fútbol
había seguido sin él. Fue una vida entera de castigo, una elección entre la muerte rápida o el olvido largo, y Enoch eligió el silencio, pero jamás se rindió. Número 1. Kevin Samud y Roberto Rojas. Para que te sancionen de por vida en el fútbol, no basta con una falta común. Tienes que cruzar una línea que muy pocos se atreven a pisar, una traición al deporte, a la ética, a la esencia del juego. Algunos lo hacen por dinero, otros por desesperación, pero el precio es el mismo: nunca más volver. Kevin Samud, internacional maltés, era un mediocampista discreto, pero constante. En 2008, jugó un partido de clasificación a la Eurocopa contra Noruega. Años después, las investigaciones revelaron que ese encuentro había sido amañado por una red internacional de apuestas. Y aunque su participación directa no quedó completamente clara, fue implicado por testigos y pruebas circunstanciales. La UEFA fue bastante tajante: sanción de por vida. Samud, que siempre defendió su inocencia, desapareció del mapa futbolístico, pasó del césped a la sombra en un instante. Pero si hablamos de impacto, ningún caso se asemeja como el de Roberto Rojas. Arquero chileno, símbolo de la selección, vivía uno de los momentos más tensos de su carrera: el partido de clasificación al Mundial de 1990 contra Brasil, en el Maracaná. En medio del caos, cayó al suelo sangrando, tras lo que parecía haber sido el impacto de una bengala lanzada desde la grada. Las imágenes recorrieron el mundo. Chile abandonó la cancha en protesta, pero luego las cámaras revelaron la verdad. La bengala nunca lo tocó. Rojas se cortó a propósito con una cuchilla escondida en su guante. Todo había sido una farsa. La FIFA no perdonó: sanción de por vida para él y la eliminación de Chile del Mundial, y una de las mayores vergüenzas en la historia del fútbol sudamericano. Ambos casos, diferentes en contexto, coincidieron en lo mismo: el punto de no retorno, porque cuando cruzas ciertas líneas, el fútbol no te espera.